Bienvenidas a Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde cada viernes nuestro único propósito es transmitirles verdad, esperanza y gozo. Siempre me confundo con esas palabras y las cambio, pero bueno, nada, contenta de estar por aquí con ustedes en este nuevo viernes. Unas cuantas semanas estaba off, pero nada, aquí estoy de vuelta para compartir con todas ustedes. Y la semana pasada, ustedes se recordarán que tuvimos aquí a nuestra querida Debbie y Elba, porque continuamos nuestra serie de un viaje a través del manifiesto de la mujer verdadera. Y fue súper bueno porque ellas abarcaron varias cosas, así digamos de manera general. Y entre las cosas que mencionaron estuvo, primero, el enfoque en cuidarnos de los engaños del enemigo y cómo veíamos de que Satanás no cambia su estrategia. Y el engaño empezó en Génesis y como decía Debbie, y ahí todas vamos detrás de Eva siendo engañadas lamentablemente por el enemigo. También hablaron de lo que es rápidamente el mandato que está en Tito 2, la importancia, mis hermanas, de cómo utilizar nuestro tiempo y sobre todo la importancia de vivir en comunidad. Entonces, el día de hoy continuamos con el postulado número 6 y estoy muy contenta porque tenía mucho que no estaba en un programa junto con mi amiga Betsy Gómez. Así que buenos días, Betsy, ¿cómo estás? Estoy feliz de estar aquí, amiga mía, contenta de que ya estoy aquí de nuevo. No me Sí, abandonen así, qué no, bueno estar aquí jamás, con jamás. ustedes. No, y que teníamos rato que no nos tocaba juntas, así que vamos a ver cómo nosotras hoy nos controlamos en el tiempo. Bueno, no, está bien. Vamos a Nos vamos a, controlarnos. sí, nos vamos a portar bien. Betsy, bueno, la semana pasada, fíjate cómo son las cosas, que hemos estado incluyendo en nuestros programas del manifiesto diferentes personas que nos están explicando de una manera un poquito más profunda el postulado. Y la semana pasada le tocó a Moisés. Y yo, wow, por poquito le toca a Betsy, pero no podemos hacer ahí ese No, tráfico de no, no, no se influencia. puede. No se puede. Pero bueno, Betsy, hoy vamos con el postulado 6 y yo quiero leerlo para como poner el contexto de cuál es el postulado de lo que vamos a estar pues conversando tú y yo el día de hoy, que yo sé que sobre todo para ti, para las dos es un tema que nos apasiona, pero para ti yo sé que es un tema que te encanta y que está muy cerca de tu corazón. Y el postulado 6 dice: las escrituras es el medio autorizado por Dios para instruirnos en sus caminos y revelan su patrón para nuestra feminidad, carácter, prioridades, roles, responsabilidades y relaciones. O sea, son 6, digamos, grandes grupos. Y yo te quiero hacer una pregunta, Betsy. ¿Tú genuinamente has dicho que sí de todo corazón al diseño de Dios para ti como mujer? ¿O tú crees que todavía existe una parte en tu corazón como que medio renuente por ahí, como que medio rebelde? Yo creo, Yamel, que hasta que el Señor venga y mientras Él nos va santificando y va iluminando nuestros corazones, yo creo que cada vez más vamos a darnos cuenta de tantas áreas en las que nosotras tenemos que someter a la autoridad de la escritura para decir, sí, Señor, yo me someto a tu diseño. Hoy en día, por la fe, yo digo, sí, Señor, mientras tú me des entendimiento y mientras yo pueda ver la condición real de mi corazón, yo me rindo a ti y obedezco por fe. Pero estoy segura que hay un millón de aspectos en la práctica que me faltan muchísimo, sobre todo porque Dios es tan paciente que Él no nos pide que nos conformemos a su imagen de un día para otro, sino que Gracias a con Dios. tanta ternura y tanta paciencia Él nos va iluminando a través de su palabra para que nosotras podamos verlo a Él, para que podamos vernos a nosotras mismas. Pero sí te tengo que confesar que hoy yo te digo, Yamel, yo me rindo. Mientras yo sepa, yo me rindo. Pero no fue así, Yamel. O sea, realmente en el pasado, yo no solamente que era un no rotundo, sino que también yo no conocía cuál era el diseño de Dios, ni cuál era la idea de Dios para mí como mujer, porque la idea que yo tenía era una idea que estaba construida con lo que yo veía quizás en la iglesia,
en la sociedad, en el mundo, en mi propio corazón. Y yo tenía un rechazo tan abierto. No era un rechazo, o sea, yo, aún siendo creyente, tenía un rechazo tan abierto a los roles, entre comillas, como Ujú. tradicionales para la mujer, Eso. porque yo me resistía. Entonces, lo que yo pensaba era que esos roles eran una construcción del mundo y Ujú, del ujú. mundo como de la antigüedad, de las abuelas. Sin embargo, cuando yo miraba a mi alrededor, en la iglesia donde yo me movía o yo crecí, yo veía a las mujeres y no veía mucha distinción, yo no veía mucha diferencia, yo no veía Ujú, un llamado distintivo como dado ujú, por Dios. ujú, Y ahí ujú. es donde estaba la confusión, o sea, realmente yo pensaba que yo era una mujer de Dios, pero yo no tenía ojos para ver que el diseño de Dios no solamente era el correcto, el que funcionaba, sino que también era algo hermoso y era algo bueno. Ujú, ujú, ujú. Y yo creo que radica ahí, en eso último que tú dices, Betsy, de verlo como algo hermoso, porque en mi caso, y ahorita más adelante que hablemos un poco de Tito 2, todo muy bien con Tito 2, excepto una parte, y esa es todavía yo lucho, señores, con esa parte, cuando dicen cuidadosas de su hogar. Bueno, me O sea, anotas por favor en la lista. de verdad, mira, o sea, pero eso también tiene mucho que ver, Betsy, y es algo que vamos a estar también como desarrollando un poquito, con la necesidad de que nos enseñen de jóvenes, con lo que tú dices, no es eh, el que sí hay que hacerlo, tienes que, pero es cuando tú dices, cuando tú lo ves de una perspectiva como algo bello, cambia en tu corazón Así algo, es. pero cuando eso no es lo que te enseña, como tú dices, cuando tú no ves como una diferencia o cuando no hay un entendimiento correcto de lo que realmente dice la palabra de Dios, obviamente en nuestra carne, en nuestra naturaleza, que viene desde Génesis 3 para acá, nos vamos a resistir. Y era como tú decías, o sea, eso es tradicional, eso es de la abuela, eso es antiguo, o como tú dices, una construcción social. Y fíjate que todos esos términos que tú has mencionado, tienen mucho de feminismo y son cosas que eso en nuestra época, tú y yo, bueno, aunque yo soy un poquito mayor que tu persona en el tema, tú y yo Ay, decíamos, o sea, vemos lo que es una construcción de la sociedad, pero la generación de hoy en día lo llevó 10 pasos más allá y ahora hay que deconstruir los términos, ahora hay que ay, sí. cambiar, ahora hay que Ujú. redefinir todo. Y ese es el problema Exactamente, en el que estamos exactamente. ahora mismo. O sea, fíjate cómo, o sea, cómo una generación como que va haciendo stepping stones, como pasitos, como que una es una cosa, la otra, pero mira hacia dónde vamos ya y a Sí, dónde hemos llegado con eso, de ya no solamente nos quedamos con una construcción, no, ahora hay que deconstruirlo, hay que cambiarlo, sí, hay que radicalmente hay que hacer otra cosa. Entonces, yo sí, quiero invitarte, bueno, totalmente. dime, antes de invitarte a, hacer, No a ver que, algo ahora, no, dime. no, que yo te quería decir que una de las cosas que como que más como produjo cortocircuito en mi proceso de, como tú dices, rendirme al Ujú, diseño de ujú. Dios, fue como separar qué era el rol que yo tenía como mujer, cuál es el rol que Dios me ha dado, cuál es mi propósito en la vida, ¿verdad? Esas dos Ujú, cosas. Y cuál es mi diseño, o sea, es como que yo tenía todos estos ujú, conceptos tan separados en mi mente y yo ujú. decía, por ejemplo, bueno, pero si como eso que tú mencionas, cuidadosa de su casa, que tú lo ves en ti todos claramente como algo importante para cultivar en una mujer. Yo decía, bueno, pero si Dios me hizo para ser cuidadosa de mi casa, pero ¿qué Dios es este? O sea, no vemos el hecho de que Dios nos creó a su imagen, con la misma dignidad que el hombre, con su imagen en nosotras, al igual que ellos, y que la misión del hombre y la mujer es glorificar a Dios, juntos, Amén. complementándose. Entonces, ese es obviamente el propósito que yo tengo como mujer y es algo hermoso, es glorioso. Así Pero es, cuando yo así me es. miro a mí como mujer, yo veo aún en mi cuerpo cosas que Dios me dejó para que yo me dé cuenta que yo soy diferente al hombre. Yo no tengo el mismo cuerpo de un hombre. Y como Él me Evidentemente. diseñó especialmente para
cumplir esa labor que Él me dio de glorificarlo de manera distintiva, de manera diferente. Y ahí es entonces donde nosotros vemos la manera como Dios nos diseña, que es Ujú, distinto. Y es, yo creo que lo que yo me resistía en la pregunta anterior a celebrar eran las diferencias. Yo solamente quería ujú, celebrar las ujú, cosas que me hacían iguales al hombre, pero yo creo que ujú, quería ver que habían cosas tan distintivas y tan especiales que con las que Dios nos dotó como mujeres. Entonces, ujú. el hecho de que Dios nos llama para ser dadoras de vida y que nosotras estamos creadas para eso, para Amén. dar vida alrededor. Y obviamente es, esa vida cuenta acerca de Ujú. Dios. Así Solamente es. quería decirte eso porque No, no, es que no, yo solamente súper quería bien. celebrar todo lo que era igual al hombre, yo lo quería celebrar únicamente. Exacto. No, Betsy, y mientras te escuchaba ahora, cuando tú decías de que es evidente en nuestro cuerpo cómo Dios nos hizo, y yo sigo pensando en eso de cómo la sociedad está hoy en día, lo atroz, porque ciertamente es atroz, Betsy, lo que se está haciendo en esta locura de querer cambiar lo que Dios hizo. Y aquellas de Ujú. ustedes que tengan la oportunidad de leer el libro de Laura Perry, lo van a poder ver. O sea, todo este proceso de querer cambiar lo que ya Dios diseñó es atroz, Betsy. Yo te digo que me ha tocado ver algunos informes que digo, no debí verlos, o sea, porque o sea, es desgarrante Sí, ver lo que esto es. totalmente. Un documental que se llama en inglés What is a Woman, que también te muestra y pone testimonios y ahí tú ves reflejado Romanos, o sea, cuando dice, o sea, es la necedad del hombre, cómo el pecado nos ciega, que nos lleva a cosas como esta, o sea, y simplemente por, como tú dices, porque no queremos abrazar y celebrar, como tú dices, el diseño de Dios para cada uno de nosotros, o sea, y lo que estamos viendo es penoso, es penoso. Entonces, pero ahora te voy a invitar, Betsy, a que veamos entonces el video de hoy, que nos lo trae el pastor Eduardo Saladín sobre este postulado. Vamos a ver qué él nos dice y ya regresamos. Creemos que las Escrituras son el medio autorizado por Dios para instruirnos en sus caminos y revelan su patrón para la feminidad, carácter, prioridades, roles, responsabilidades y relaciones. La Escritura, la palabra inspirada de Dios, es nuestra autoridad por su origen divino. Ella trae consigo el poder irrefutable de "así dice el Señor". Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, como nos dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. En el mundo en que vivimos, donde tantas voces confusas reclaman tener la autoridad para darnos información y aún filosofías que contradicen lo que dicen las Escrituras, nosotros afirmamos que la Biblia es el medio autorizado por Dios y contemplamos con seguridad en nuestros corazones y mentes el poder, la veracidad y la autoridad conferida por el mismo Dios a su palabra. Ella es el reflejo de la mente de Dios y su voluntad para el hombre. En ellas hallamos consuelo y claridad al saber quiénes somos, cómo hemos de vivir en este tiempo y cuál es nuestra esperanza hacia dónde vamos. Nos da una gran paz, propósito y seguridad
Saber que nuestro Dios nos ha dejado en su palabra todo lo que necesitamos para vivir esta vida. Nos creó como hombres y mujeres con un diseño divino estampado. Y todo esto está claro y bien definido en la Biblia. En ella encontramos la sabiduría que nos lleva a la salvación por la fe en Cristo en primer lugar, y luego todo lo relativo a cómo vamos a vivir como hombres y mujeres cristianos. La Biblia tiene información para hombres y mujeres por igual, pero hay mucha información relativa específica para todos nosotros y también para ustedes como mujeres. ¿Cuál es el diseño femenino? ¿Cómo ha de manifestarse en las diferentes etapas de la vida y los diferentes roles que deben asumir? ¿Cuáles son sus prioridades? Dependiendo de la etapa de vida en la cual se encuentren, la esfera de autoridad en el hogar y en la iglesia, y cómo han de relacionarse de manera que dejen un legado para la siguiente generación. Bueno, me encanta, Betsy, me encanta lo que el pastor nos acaba de decir. Y yo quiero tomar un pedacito de lo que él decía para entonces ahora entrar ya más en materia. Y él dice que la Biblia, como tú nos decías hace un poco, tiene información para hombres y para mujeres por igual. Como tú nos decías, fuimos hechos a su imagen y semejanza, hombre y mujer. Pero que hay que venir donde nosotras luchamos, pero hay mucha información relativa para todos nosotros, como también para nosotras como mujeres, que él dice, ¿cuál es el diseño divino? ¿Cómo debe? Y esto es importante, lo que el pastor decía, ese diseño, Betsy, manifestarse en cada una de las etapas de la vida, porque va a lucir diferente. Y vamos incluso quizá a tener roles diferentes en diferentes etapas de nuestra vida. Pero también el pastor hablaba de cuáles son nuestras prioridades. Obviamente en la etapa en que se encuentren, porque una joven universitaria, sus prioridades no van a ser las mismas que tus prioridades como mamá de 4 niños. O sea, es totalmente diferente, aunque ambas han sido llamadas al mismo rol, pero en la etapa en que se encuentran van a lucir muy diferente. Y yo creo que incluso ahí, Betsy, a veces como que nosotros perdemos de vista la etapa donde nos encontramos y como que no queremos vivirla en ese momento. Habla de la autoridad del hogar y todo eso, Betsy, lo que me apunta es al currículum de Tito II. Totalmente. Entonces, yo quiero, Betsy, que hablemos de Tito II, las dos. Y yo quiero empezar contigo. Dime, Betsy, cuéntame. ¿Qué sucedió en tu vida cuando tú, no que leíste por primera vez Tito II, porque uno lo lee, pero cuando tú finalmente entendiste ese currículum de Tito II? Cuéntanos. Mira, yo quiero decir que hay muchas personas, especialmente que nos escuchan a nosotras hablar de Tito II y hablar de Tito II otra vez y hablar de Tito II de nuevo. Y seguiremos hablando de Tito II. Exactamente, y pueden llegar a pensar, pero es que no puede ser que solamente estén hablando de esos pasajes específicamente para mujeres, cuando toda la Biblia está ahí para nosotras. Y mira por qué es que cuando Dios abrió mis ojos para entender esto, es que pude como que ver esto tridimensional. Y espero que tú que estás oyendo lo puedas entender. En el pasado, mi mentalidad era que todo lo que podía, como te decía, hacer un hombre, o sea, en otras palabras, yo no veía la belleza de cuáles eran las prioridades de Dios para mí, en qué yo tenía que estar trabajando en mi carácter. Entonces, cuando esa noche yo no podía dormir y Moisés me había dicho que buscara un supuesto ministerio llamado True Woman, y yo dije, bueno, pero déjame ir a motivarme, porque una True Woman soy yo en mi mente. Y busco en internet y encuentro esta charla
de Nancy DeMoss Wolgemuth, y ella está hablando acerca de lo que está en juego cuando nosotras ignoramos el llamado de Dios para nosotras como mujeres, y cuáles son esas prioridades que una mujer debe cultivar, que son tan importantes que Dios instruye, o mejor dicho, manda a las ancianas, a las mujeres maduras de la iglesia, a enseñar a las más jóvenes, porque hay mucho que está en juego. Claro. Y cuando yo comienzo a ver, bueno, pero déjame entonces ver cuáles son las prioridades para yo ponerme como en línea. Todas las cosas que yo veo ahí son cosas que se cultivan a lo interno del carácter y en la intimidad del hogar. Ujú. Y ahí era donde yo menos tenía puesta mi atención y mi corazón. Entonces, cuando al final del pasaje dice cómo las ancianas deben ser en cuanto a su carácter, ¿cuál es ese currículum, como tú dijiste, para tomarte la palabra prestada, que tienen que enseñar a las jóvenes? Todo tiene que ver con carácter y lo que sucede en el hogar, Así casada, es. soltera, lo que sea. Y luego dice que estas mujeres tienen que cultivar estas características para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Blasfemada. Y Eso aquí es. vengo con lo que dije al principio. La manera como yo vivo mi vida como mujer, a lo interno en mi carácter y en lo íntimo de mi hogar, está validando o no el resto de todo lo que Dios ha revelado. Porque dice que ¿de qué sirve que yo sea una exégeta reconocida de Éxodo si yo no tengo estas cualidades presentes en mi vida? Lo que valida que esa palabra me ha transformado, me ha cambiado, lo que valida que realmente el Evangelio está actuando en mí, que la obra de Cristo está viva en mí, es el hecho de que yo, como tú decías al principio, me rinda y diga que sí. Amén. No solamente a lo que Dios ha hecho en mí y en lo que me ha hecho igual al hombre, sino también en esos atributos, características que son tan distintivas y tan hermosas. Y yo te digo esto, obviamente, y cualquiera cree como que, ay, pero qué fácil se le hace a ella. Es que yo esa noche me puse a ver cuál de esas características que estaban ahí estaban presentes. Aunque sea Yo no una, por favor. encontré, yo no encontré porque yo no tenía un corazón que valoraba la maternidad. Al contrario, o sea, todo lo contrario. Yamel, mi corazón estaba completamente, o sea, viendo la maternidad como un sticker que tú te pones. Un check, un check. Exacto, me lo puse y sigo adelante y todo el mundo ve que yo soy mamá, pero no había un amor genuino y sincero de mí para eso. O sea, como eso era como algo que había que hacer, pero no una devoción, no un ministerio. Ajá, yo decía que amaba a Moisés, mi esposo, pero en realidad no me sometía a su liderazgo. En realidad yo no me miraba como un complemento de él, al contrario. Todo lo contrario. Yo pensaba que él vivía y existía para ayudarme a mí a cumplir los designios de Dios. Y, o sea, y obviamente estamos para ayudarnos mutuamente. Pero no había en mí una disposición ni hablar de la pureza, porque era como pensando como que en victoria, supuestamente, uno anda en victoria. ¿Cómo está, hermana? En victoria. En victoria. Pero esa victoria no se veía en mi lucha personal, íntima, diaria con el pecado. Entonces, ahí fue, Yamel, cuando yo comencé a ver que realmente a Dios le importa. A Dios le importa porque hay una conexión entre la Biblia que yo estudio, en la vida cristiana que yo digo profesar, y la manera en la que yo vivo, en las cosas pequeñas en mi día a día. Así es. Y es interesante, Betsy, o sea, y por eso hacíamos la pregunta, porque hasta hace poco veíamos también lo que el pastor nos mencionaba de las diferentes etapas. Entonces, tú te topaste con Tito II ya casada y siendo mamá. Pero yo me topé con Tito II hace 17 años, me acuerdo tal como hoy, siendo soltera. Y yo le he contado, lo hemos hablado mucho, y conociendo mi personalidad, yo lo leí. Entonces,
yo soy muy enfocada como, o sea, a las tareas. Entonces, así como tú decías de la maternidad, de que eso era un sticker, entonces yo soy muy de check, de checklist. Entonces, yo leí a ti todo eso y yo dije o sea, que la joven tenía que tener una anciana. Y yo, ok, ¿quién es la anciana que va a coger este pendiente que está aquí? Y sí recuerdo, o sea, entender, y yo dije, no, pero yo necesito. O sea, yo necesito a alguien que me ayude, y siempre se lo he contado. Yo empecé a orar. Yo, bueno, ¿quién es esta mujer dentro de la iglesia local? Y bueno, ustedes ya conocen la historia, que es Laura, pero no, No, que no, tampoco vi que fuiste y le tocaste la puerta y le dijiste, mire, usted tiene que hacer un trabajo aquí. Di la historia cómo va. Yo le dije a Laura un domingo, le dije, ay, Laura, o sea, yo la conocía de la iglesia, pero no era de que tampoco éramos amigas ni nada que ver, o sea, nos conocíamos y del colegio, y digo eso, Betsy, también, porque a veces las jóvenes dicen, y lo he leído, es que en mi iglesia no hay ancianas. No, vaya y busque, que de verdad que hay, porque yo no estoy hablando, o sea, yo no tenía una relación cercana con Laura, o sea, yo conocía a Laura de la iglesia, y de hecho yo estaba orando por dos personas, era por Laura y otra persona. Conocí a Laura por el colegio, que trabajaba en el colegio de donde estudiaba Sara, y esa era como mi única relación. Pero sí le dije, mira, yo tengo algo que decirte, ¿puedo pasar por tu casa? Y ella como, ok, como, entonces yo llegué, señor, y yo le toqué la puerta y yo entré, o sea, buena tarde. Mira, Tito 2 dice esto. Entonces, yo necesito una mentora, lloré y tú vas a ser esa mentora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, imagínense el Ay, ímpetu ay, ay. mío, si eso 17 años atrás, o sea, donde ahí no había, como tú dices, Betty, o sea, era con todas las ideas del feminismo y con todo eso, o sea, que Laura ha tenido un trabajo muy arduo, pero realmente he podido ver, o sea, ninguna de las dos sabíamos, Betsy, ni cómo eso luce, porque es que eso no es de que hay un manual y que esto es lo que vamos a hacer. No, es como tú decías, es que tu vida muestre eso. Y eso sí fue una de las cosas que yo había notado en Laura, o sea, su vida. Y tú puedes ver, o sea, no es una vida perfecta. Entonces yo recuerdo que ella me dijo, bueno, vamos, esto es como caminar la vida junta. Tú vienes a mi casa y nos vemos un café. Y así empezó, claro. Ya después, ahí es que viene el cuento, que ya entonces yo me le aparezco con todas mis amigas, a Fausto y a Laura en su casa, porque yo decía, no, pero que espérate, o sea, esto ha sido realmente bueno. Y bueno, eso ha ido evolucionando con el tiempo, Pero obviamente. eso es muy contracultural, Yamel, lo que tú hiciste. Total. Sí, Es no, contracultural porque hoy en día tú no ves. Bueno, yo te voy a decir algo. Cuando yo en mi iglesia local veo una joven que se acerca con el propósito de entablar una relación, pero es intencional. Cuando es intencional, yo veo ahí la obra de Dios. Porque es completamente lo contrario, lo que esa totalmente. joven en su interior puede estar sintiendo. Entonces es una obra de Dios, eso fue ese deseo de tú, aunque tú no entendías en ese momento, ese Cero. deseo de conocer a Dios y de conformarte a lo que Dios quería o quiere que tú seas, fue lo que te llevó a tomar esas Claro. decisiones, y eso es solamente una obra de Dios. O sea Así que a es. las jóvenes que no, perdón, es que no me puedo salir, ¿verdad?, de mi realidad. A las jóvenes que nos están escuchando, sean intencionales, o Así sea, es. sean intencionales. En el libro Mujer Verdadera, el maravilloso diseño de Dios para ti, ahí claramente expresa que cuando Dios llama a la anciana de manera activa, es como de manera pasiva, está llamando a la joven, porque la anciana no puede hacer el trabajo sola. Obviamente. Entonces, qué maravilloso es ver no solamente a la anciana buscando esas relaciones, sino a las jóvenes Claro. anhelando y Claro, siendo claro. intencional. Claro, y esta generación también, Betsy, que lamentablemente se cree más sabia de lo que es, y que no necesita realmente a la anciana. Y algo importante también es tener un corazón enseñable.
Porque no se crean que la relación, por lo menos en el caso mío fueron muchos los regalos, o sea, la confrontación recuerdo algunas que fue como wow, o sea, que en un momento, o sea, así, decirme, sí, pero tú dijiste tal cosa una vez, o tú haces esto, o sea, fue como, y tú estar dispuesta a eso, por como tú decías, ¿por qué? Porque es desarrollar el carácter. Entonces, desarrollar el carácter conlleva confrontación, estás pecando, eso no está bien, eso no es bíblico, y obviamente a nadie le gusta que te regañen ni que te digan lo estás haciendo mal o estás equivocada. Por eso digo, requiere también mucho de tú ser enseñable y sobre todo a las jóvenes, porque obviamente en la época que estoy hablando, no hay todo lo que tenemos ahora, no hay todos estos podcasts, no hay esto que tenemos aquí que estamos haciendo ahora, o sea, que era como un poquito más, uno confiaba un poquito más, yo diría, en la iglesia local, pero ahora, con la tecnología, que no es mala, nunca decimos que es malo, pero uno puede creer, no, ya yo lo encuentro todo ahí en internet. No, porque que la Biblia sigue siendo igual. La Biblia sigue siendo la misma. Y Betsy, ya para pasar a la próxima pregunta, tú mencionaste algo importantísimo ahorita, que fue lo que en tu caso también te cautivó, y era que decía que este carácter de esta mujer anciana era importante para que para que embellezcamos la doctrina, pero también para que no blasfememos contra la doctrina. Entonces aquí ya yo te voy a tirar una pregunta de esas así bien complicadas. Okay. ¿Por qué, Betsy, es importante la doctrina? O sea, ¿por qué, Betsy, necesitamos tener, porque tú mencionabas también eso ahorita, una sana doctrina? Entonces, ¿qué diferencia hace cuando realmente uno tiene no simplemente una doctrina, sino una sana doctrina dentro de este contexto? Y aquí vamos de nuevo con esa relación que hay entre lo que pensamos de Dios, lo que conocemos de Dios y la manera práctica como vivimos y cómo eso tiene que estar conectado, porque la doctrina no es más que el concepto que yo tengo, las ideas que yo tengo acerca de Dios, de mí misma, de lo que es correcto, lo que es incorrecto, de la vida, de cuál es mi propósito. O sea, todos de alguna manera tenemos una doctrina. El problema es que algunos tienen una doctrina mala acerca de sí mismos, de Dios, y otros tienen una sana doctrina. Y aún, como estamos alrededor del libro de Tito, Pablo le hablaba a Tito porque precisamente esa iglesia que él estaba pastoreando estaba sumergida en una cultura, una sociedad que eran, le llamaban como si fueran bestias, o sea, era un libertinaje y un pecado tan como prevalente, viento, rampante. Entonces, básicamente, lo que Pablo está diciendo, atando a los hombres mayores, a los pastores, a las mujeres ancianas en la iglesia, es enseñen lo correcto, enseñen la sana doctrina. Y ahí vamos y lo conectamos con el postulado. O sea, ¿dónde se encuentra ese juicio sano, esas ideas sanas, correctas de quién es Dios, quién soy yo, qué es la verdad? Es la escritura. Como dice el postulado, la escritura es el medio autorizado para yo formar mi visión de qué es el mundo, quién soy, quién es Dios. Entonces, es tan importante porque la doctrina que estamos llamadas a formar, esas ideas acerca de quién es Dios, cuál es su carácter, quién soy yo, cuál es mi propósito en la vida, cuál es el diseño de Dios para mí, son tan importantes y es tan vital que eso sea sano, porque es como una semilla. O sea, si la doctrina que tú crees es sana, la manera de vivir va a ser correcta, va a ser saludable, va a ser fructífera, va a agradar a Dios. Entonces, es muy importante que nosotras entendamos que es que los frutos de una mujer cristiana revelan cuál es la doctrina que está creyendo. Y a mí me encanta que esta enseñanza que Pablo le está dando a esta iglesia es literalmente para creyentes.
O sea, Exacto. no está asumiendo que ellos tienen toda la doctrina correcta. Y eso era también, Yamel, lo que a mí me pasaba y probablemente a ti también, Sí, que es que yo pensaba que yo lo tenía ya correcto. Y en la claro. medida en que yo comencé a ver en Tito 2, de los versículos de 3 al 5, aunque parezcamos repetidoras, yo dije, bueno, pero si la doctrina que yo estoy creyendo debe llevarme a que mi vida luzca así, pues yo estoy creyendo una doctrina que no es correcta. Y Exacto. ahí es donde vamos. Por eso es que nosotras insistimos, y yo le insisto a mi propio corazón que recuerde estas verdades, que la vida cristiana se vive sometidas a la autoridad de la palabra, pero no Ujú. solamente para decir amén en la iglesia, sino para servir a los demás como Cristo sirvió, Amén. especialmente a los de mi casa, abrazar este ministerio que Dios nos ha dado en el hogar, en lo interno de nuestro carácter. Mm. Y realmente, por eso es que es importante una sana doctrina. Pero la única Amén. manera de saber cuál es la sana doctrina, ¿cuál es? La palabra de Dios. Acercándonos a la escritura, acercándonos a la escritura y entendiendo cómo Dios se ha revelado, quién es Él. Eh, no, obviamente, y vuelvo de nuevo con la postura de que, por ejemplo, los ministerios de mujeres solamente se basan en un versículo. No, nosotros buscamos ahora toda la escritura, toda, Claro. y vemos el consejo de Dios de tapa a tapa. ¿Con qué propósito? De que se manifiesten estas características en nosotros. Exactamente. Es como que empezamos aquí. Ok, entonces, ¿cómo vamos nosotros a lograr que todas esas características se desarrollen? A través de toda la escritura. Esa es la clave. Y Betsy, me encanta también que tú mencionabas que esta carta de Tito fue escrita a una iglesia y como tú mencionabas, era una cultura pero pagana de aquella época, o sea, una cosa, bueno, que parecida a lo que estamos viviendo hoy. Eso es lo que yo te iba a decir. ¿Cómo ahora, por ejemplo? Exacto, ¿cómo? O sea, no hay mucha diferencia en eso. Entonces, yo te pregunto, para ya traer un poquito y conectando con la semana pasada, que Elba y Debbie nos hablaban de la importancia también de la iglesia local, lo que decíamos de que las ancianas que uno va a buscar están dentro de la iglesia local. Entonces, teniendo en cuenta todo eso y lo que nos explicabas ahora de Tito 2, ¿cómo entonces la iglesia puede impactar, influenciar y evangelizar sobre todo esta cultura Bellísimo. pagana en la que nosotros vivimos? Porque eso por una parte, pero entonces, Betsy, tú mencionabas de cuando tú ves las jóvenes que llegan a tu iglesia, entonces Dino también en ese mismo contexto, nosotras como mujeres, entonces, Ujú, ¿qué podemos hacer dentro de ujú. este contexto de la iglesia local? Me encanta que tú mezcles este llamado de las ancianas a las jóvenes con el evangelismo y la iglesia local, porque básicamente ¿Es eso? lo que este mandato a las ancianas está diciendo es, mujeres mayores, maduras en la iglesia, pónganse la pila, entrenen a las jóvenes a vivir vidas que validen que el evangelio es real, que Amén. le enseñen al mundo que hay una manera diferente de vivir. Entonces, en el momento en que una mujer cree el mensaje del evangelio, que Jesucristo vivió la vida perfecta que ella no puede vivir, que Él murió en su lugar para pagar la condena que ella tiene y el castigo por su pecado en su lugar y que Él resucitó venciendo el poder de la muerte, pagando la deuda de esa mujer y Él ahora se levanta en victoria. Y cuando esa mujer mira a Jesús, cuando Dios le da ojos para que esa mujer pueda ver su pecado, ella se arrepiente de su pecado Ujú, y ujú. ella cree que Jesucristo ahora es su representante delante de Dios y que ella está ahora escondida en Jesús y que ella Amén. tiene una vida nueva y que ahora Cristo vive en ella. Entonces, en ese momento, ¿tú sabes lo que comienza a suceder? Comienza a darse ese concepto que a veces es como que lo oímos tanto, pero ni lo entendemos, y es la feminidad bíblica. ¡Tan! Porque ¿qué es la feminidad bíblica? Sino una mujer que ahora
vive para Cristo y que Amén. vive su vida, porque no es que vive su vida y su feminidad, eso es una sola cosa. Vive su vida para contar ahora a otros la maravilla y la salvación que le ha alcanzado, como la mujer samaritana. Vengan a ver este hombre. O sea, básicamente, la manera como yo vivo mi feminidad está contándole al mundo una historia. Amén. Entonces yo creo Amén. que por eso era que Pablo estaba tan enfocado en que las ancianas pasaran este mensaje a las más jóvenes, Claro. porque si esta iglesia comenzaba a predicar el evangelio, no solamente con palabras, porque hay que hacerlo obviamente de esa manera, pero también con vidas diferentes, esa iglesia iba a estar contándole una historia completamente distinta a la que ellos estaban viviendo, porque si todos están desbocados a sus placeres, si las mujeres están reveladas, si las mujeres desprecian la maternidad, si las mujeres aborrecen la pureza, si las mujeres no son prudentes, si las mujeres viven como les da la gana, obviamente están diciendo que el pecado es la única realidad para el mundo. Pero cuando tú ves mujeres jóvenes que son sobrias, que no son dadas a los excesos, ni son adictas a las tendencias, ni a las cosas de la época, que son mujeres que cuidan de su hogar, en vez de estar afuera buscando su satisfacción en otros lugares, si son mujeres que están sometidas a sus esposos porque aman a sus esposos, si son mujeres que aman a sus hijos, ¿cómo eso no va a llamar la atención de un Obvio. pueblo y un mundo incrédulo? Y ahí es donde Obviamente. vamos, y ahí es donde vemos la diferencia y donde vemos que realmente nosotras no solamente estamos llamadas a evangelizar, sino también a contarle al mundo que hay un poder superior que nos ayuda a negarnos a nosotras mismas. Y lo que más me encanta de estos pasajes es que no son más que la evidencia del fruto del Espíritu en una mujer. O sea, esto no está desconectado con Gálatas 5. O sea, ¿cómo En lo luce el fruto del absoluto. Espíritu en una mujer? Ah, míralo ahí, ahí Ahí lo está. ve. Cómo esa Ahí mujer lo organiza ves. sus prioridades y hace de esa su vida. Y tú me dijiste de las ancianas, yo creo que ahí te digo, o sea, nosotras con esa carga, y algo que hablaba con mi esposo el otro día, es que me encanta que nos dice o le dice a las ancianas, no enseñe solamente esto, sino que es como el mismo patrón de Deuteronomio, que estas palabras estén en tu corazón y enséñalas Claro. después. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, porque primero que si dice no, que, si no está en ti, no hay manera. ajá, porque dice, enseña lo que es bueno. Las ancianas deben ser prudentes. Dice, ¿cuál es el carácter de esa mujer? Ajá, y luego dice, entonces enseña. Entonces es muy importante que Exactamente. nosotros veamos que estas son cosas que vamos a abrazar como mujeres o que las mujeres ancianas van a abrazar primero, no perfectamente, pero rendidas al Señor y Claro. luego van a llamar a otras. Y es algo tan práctico porque no te dice, haz ahora un estudio bíblico de tal método. No, enséñala a vivir de una manera coherente con el Evangelio. Y eso me Amén, encanta. amén. Amén. Cuando te escuchaba, pienso en la canción de Jonathan y Sara que dice empieza en mí. O sea, es en Exactamente. mí que tiene que empezar, como tú decías, o sea, para que entonces tú puedas enseñar. Entonces, a veces ustedes me han escuchado decir, yo creo que yo voy a patentizar la frase, que es que la feminidad bíblica tampoco es un cookie cutter, no es un cortador de galletas donde todas tienen que lucir iguales. O sea, eso tampoco es la feminidad bíblica. ¿Por qué? Porque como estábamos viendo, va a lucir diferente en las etapas, va a lucir diferente en las prioridades, pero este carácter que está puesto aquí tiene que verse. Ahí es donde se supone, obviamente, yo tengo una personalidad muy diferente a la de Betsy y jamás en la vida Betsy y yo vamos a poder lucir iguales porque no fuimos creadas iguales, tenemos situaciones diferentes y tenemos personalidades diferentes que Dios nos la dio.
con un propósito. O sea, Nos complementamos muy bien. eso sí, para allá voy. O sea, no voy a decir el relajo que tenemos interno de lo que somos vecillos, pero hay una buena complementación. Pero lo que digo que aún en la Biblia tú ves, por ejemplo, Pedro, pobre Pedro, que tanto que lo criticamos a veces al Pedro, pero Pedro tenía su llamado dentro de su forma de ser. Pablo, por el otro lado, de acuerdo a los dones y todo lo que Dios te ha dado, obviamente va a lucir diferente, pero algo hay en común y es ese carácter, Betsy, que tú dices, esa persona dominada por el Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, Amén. evidentemente tiene que verse con tus matices y con todas tus cosas. O sea, Amén. obviamente no estamos diciendo que ahora tú tienes que, ni tampoco a eso se refiere con lo que la anciana tiene que hacer, que es convertirte en un clon. No, eso tampoco no es, es apuntarte a la palabra de Dios y a lo que se supone que debe ser el carácter de una mujer, como tú dices, que ha amado y ha aprendido a valorar el diseño de Dios para su vida y su rol. Amén, entonces es amén. eso lo que queremos y por eso nunca nos vamos a cansar aquí en Aviva Nuestros Corazones de hablar de feminidad bíblica, porque es eso, es Tito 2 y Amén. entonces ahí tú vas a poder vivir esa belleza. Bessie, pero entonces dime, yo quiero que tú me digas por lo menos 3 cosas prácticas, así como de que nosotros podemos comunicar entonces de manera efectiva ese evangelio y esa feminidad en esta generación, como yo dije al principio, que lo que está haciendo es deconstruyendo precisamente el mismo evangelio, porque encontramos ahora todo tipo de evangelio en la feminidad bíblica. Entonces, ¿cómo? Dime 3 cosas así como prácticas que nosotras podamos hacer. Bueno, yo creo que ¿cómo podemos hacerlo? Primero, basándome en el pasaje en el que hemos estado bailando, ¿verdad? Ahí dice que lo primero es que hay que enseñar lo que está de acuerdo a la sana doctrina, ¿ok? Entonces, para yo poder enseñar lo bueno, que es lo mismo que luego él le dice a las ancianas, enseña lo bueno. La primera aplicación práctica que yo tengo que saber y conocer qué es eso, o sea, sin la escritura y volviendo al postulado de hoy, porque en eso es que nos estamos basando, yo no voy a entender lo que es bueno. O sea, el sistema de doctrina que rige mi vida, consciente o inconscientemente, va a ser formado o va a ser transformado por la exposición que yo tenga a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, a mí me encanta que Pablo le está exhortando a Tito, a los ancianos de la iglesia, a las mujeres maduras, que enseñen lo que es bueno, pero para que esas palabras estén en su enseñanza, primero tienen que estar en su corazón. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer como mujeres es reconocer que la escritura, como dice el postulado, es el medio autorizado por Dios para yo formar la idea de qué es lo que va a regir mi vida, quién es Dios, quién soy yo. Entonces, pues yo creo que para nosotras como mujeres no es una opción formar nuestras convicciones por la escritura. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos dé amor, hambre, deseo por su palabra y nosotras necesitamos acercarnos a esa verdad. Y lo segundo, porque pienso no solamente en esa mujer madura, anciana, sino también pienso en esa joven. Si tú ves aquí cuando dice que las mujeres enseñen lo bueno, es también nosotros pedirle al Señor que nos dé convicción de cuáles áreas de nuestra vida no son coherentes con la verdad que ya Dios nos ha enseñado, revelado en su palabra acerca de nosotros, acerca de Dios. Porque yo creo que, y lo digo en mi propio testimonio, por ejemplo, cuando el Señor abrió mis ojos ante esta verdad, yo sabía que había cambios que yo tenía que hacer en mi vida y eran cambios drásticos, pero yo necesitaba conectar estas verdades que yo estaba aprendiendo, que Dios me estaba enseñando en su palabra, con la vida diaria. Entonces, yo creo que hay una dosis de muerte que no es solo propia de las mujeres, sino de todo creyente, Así en la que es. de manera práctica yo puedo decir, Señor, yo no quiero dar este paso, yo no quiero hacer esto, pero yo creo el postulado que estamos hablando, o sea, la escritura es lo que me dice cuál es
mi prioridad, entonces yo me voy a someter, examina cuáles son esas áreas en tu vida en las que necesitan rendirse, a la autoridad de la Escritura y obedece por fe. Obedece por fe, Amén. sabiendo que Dios va a bendecir eso. Y yo creo que la otra manera práctica, obviamente, es iniciando una relación, porque eso es lo que Tito 2 nos dice. O sea, que a través de estas relaciones intergeneracionales con creyentes mayores que nosotras vamos a poder aprender cómo esto se vive de manera práctica. Entonces yo creo que necesitamos ser intencionales y no intencionales en buscar a alguien para que nos dé un estudio bíblico. Es intencionales a vivir la vida con otra persona y ver cómo yo puedo ser entrenada, aún a través del ejemplo, en los aspectos más cotidianos y prácticos, en las que mi rendición al Señor se vea muy evidente. Finalmente, todo eso solamente es posible cuando yo entiendo que esto no es algo que yo voy a hacer ahora, y yo voy a ir a una tienda y me voy a poner toda esta ropa y ahora yo voy a ser una mujer verdadera. No, esto viene de adentro hacia afuera. Y como Pablo decía a Tito muy claramente, enseña lo bueno. Esto bueno que tú vas a enseñar se luce así de manera práctica, de manera cotidiana. Entrena a estas mujeres para que sus vidas reflejen el Evangelio de manera práctica. Y luego en el versículo 11, él da el fundamento. Es que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, a esa mujer, enseñándonos que negando a nuestros deseos y nuestras pasiones, nosotros podemos vivir de una manera piadosa, aguardando la venida de Cristo. Entonces me encanta porque no lo deja ir, sino que me da un fundamento, me da una esperanza. Entonces yo necesito cada día como conectar las cosas como del día a día con esa esperanza que me aguarda. O sea, yo me someto a mi esposo porque en última instancia yo me estoy sometiendo a Cristo. Amén. Yo puedo amar a mis hijos porque lo que estoy haciendo es sirviendo a Cristo, dando mi vida por ellos, como Cristo la dio por mí. Yo puedo ser prudente, porque yo puedo amar al otro, calculando cuál es el impacto que va a tener lo que yo voy a hacer, en lugar de desbocarme a mis propios deseos. Yo puedo tener una mente sobria, porque yo voy a sopesar lo que voy a hacer, considerando la verdad y el consejo de Dios. Entonces, yo creo que es eso, o sea, llenarnos de la palabra, conectar esos puntos, rendirnos en esos aspectos muy, muy cotidianos, fomentar relaciones con mujeres que nos ayuden a caminar esta vida cristiana y recordar el Evangelio todos los días. Ayer mi esposo y yo nos encontramos con un joven de la iglesia que nos decía, con este gozo y esta sonrisa, mi esposa se va a dedicar a cuidar a los niños. Y ellos tienen un presupuesto muy limitado. Y entonces, él decía, una de las cosas que como que le dio convicción a ella era que Moisés le había dicho, cualquiera puede hacer el trabajo que tú estás haciendo, pero tu influencia en el hogar es el llamado que Dios te ha dado a ti. Usa esa influencia, porque nadie puede sustituirte ahí. Entonces, con este gozo, este joven recién casado, quizás con unos años de casado con un bebé, él decía, nosotros no sabemos cómo va a lucir el futuro, pero confiamos que Dios va a proveer para nosotros. Tenemos temores, pero, o sea, nunca nos vamos a arrepentir de tomar las decisiones que nos acerquen más a las prioridades de Dios para nuestra vida. Y para eso necesitamos tener fe, creyendo que fiel es Dios para sostenernos, para proveernos. Y ya te dije 200 cosas que no me preguntaste. Pero no te preocupes, pero va muy bien. Betsy, y ya para ir cerrando, o sea, y escuchándote y tomando, y recuerdo que, creo que fue, no recuerdo qué día ni qué semana, pero recuerdo que en un momento estaba viendo algo de el podcast que amen a sus hijos, y creo que fue ahí. La hermana que escribió, que me perdone, yo no me acuerdo en cuál post fue, pero sí me acuerdo lo que la hermana decía. Y me llamó mucho la atención porque ella hablaba y decía, como con dolor en su corazón, de
qué pena que las jóvenes no quieren escuchar a las ancianas, como yo decía. Y no es solamente que dicen que no hay ancianas, sino que no quieren escucharla. Yo te pregunto, Betsy, en la época de las influencers y de toda cuanta gente se aparece allá afuera, que anda en las redes y se hacen maestros y maestras y whatever, yo te pregunto, ¿por qué, Betsy, es vital tener una mujer anciana en tu vida? En físico, en tu iglesia. ¿Por qué? Eso que tú dices es tan importante y relevante para el tiempo en el que nos encontramos, con esta locura de las influencers, como tú dices. Es que si vamos y volvemos al postulado que estamos tratando hoy, la escritura es el medio autorizado por Dios para revelarnos cómo debemos vivir, para resumirlo, ¿verdad? Entonces la escritura no me dice que vaya a buscar en el mundo digital absolutamente nada. O sea, la escritura lo que me dice es que yo necesito desarrollar relaciones intergeneracionales con mujeres maduras en el contexto de la iglesia local. Amén. O sea, Tito hablaba a las ancianas de esa iglesia. Pablo hablaba a las ancianas de esa iglesia, instruía a las ancianas de esa iglesia a que se invirtieran en las jóvenes de esa iglesia. Entonces, obviamente, nosotras somos parte de no solamente de una iglesia local, de la iglesia universal, y nosotras tenemos la bendición de aprender y ser instruidas por mujeres de todo el mundo, y ya las barreras se han quitado. Y qué bendición que podemos hacer eso. Totalmente. Nosotras ahora mismo estamos haciendo eso con mujeres que ni siquiera conocemos, y eso tiene valor y tiene su lugar. Pero lo que a mí me encanta de Tito 2, del 3 al 5 y un poquito más atrás, es que aquí lo que me está diciendo cuáles son las prioridades. Entonces, lo que yo necesito recordar es que yo tengo que desarrollar estas relaciones dentro de mi iglesia local, y que sean estas las relaciones más importantes. Que todo lo demás sea un suplemento, porque si no, nos estamos convirtiendo en cristianos que solamente bebemos pastillas y vitaminas y no comemos. Como decía Elba, que bebían para sus niños la pastillita de la vitamina, un suplemento, pero eso no es el alimento. Exactamente. Yo necesito ir primero a lo que Dios me ha llamado a hacer, y luego entonces yo puedo aprender, ser enseñada, enseñar, pero como muy bien tú dices, como un suplemento. Entonces, quiere el Señor como darnos esta convicción, para que entendamos que este mandato de las mujeres maduras a las mujeres ancianas, a las mujeres jóvenes, no es simplemente hay algo más que está en la Biblia. Esta es una manifestación de la gracia de Dios a las mujeres jóvenes. Somos olvidadizas, necesitamos entrenamiento, conectar los puntos de cómo se vive la fe cristiana. La labor de las mujeres maduras en la iglesia realmente es un llamado de Dios para que nosotras recordemos las verdades del Evangelio. Es realmente lo que pasa es, Amel, que es muchísimo más fácil contarle un lado de la historia de mi vida a una mujer por internet, escuchar lo que yo quiero oír, buscar maestros que me van a hablar según lo que yo quiero oír, para seguir con mi pecado, aprendiendo, pero no viviendo. Entonces, ¿de qué sirve que yo esté solamente teniendo relaciones con mujeres que no me ven? ¿Cómo yo reacciono cuando mi esposo me habla, cuando mi hijo hace una rabieta en público? Esas son las cosas que suceden en la iglesia local, cuando tú te reúnes en un grupo pequeño o estás en una clase en la iglesia. Esa mujer va a tener la posibilidad de verte a ti y de buscar la manera de enseñarte a vivir de una manera coherente con el Evangelio. Así es, así es. Gracias, Betsy. Qué bueno fue poder tocar este tema y aprender, como tú dices, de lo que la Biblia dice, y de poder amar y abrazar ese diseño que Dios ha tenido en su mente
desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Ahí escuchan a Tommy, desde antes de la fundación del Hola, mundo. Tommy. Sí, Tommy es parte de esa, él siempre hace eso. Desde antes de la fundación del mundo para nosotros, Betsy. Y esta semana, en lugar de tener una verdad bíblica, tenemos dos verdades bíblicas para meditar, y la primera la encontramos en Primera de Pedro 3:4, que dice, hablando del adorno que debemos tener, dice, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y el otro está en el Antiguo Testamento, que está en Levítico 19:32, que dice, delante de las canas te pondrás de pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Quise conectar esos dos, tanto antiguo como nuevo, y como Dios, como tú decías, en toda la escritura nos enseña y le da ese lugar al anciano y a la anciana en este caso, y lo que te dice, o sea, te pondrás de pie y la honrarás. Ese es el llamado. Yo creo que por eso es, Betsy, el hincapié que nosotras hacemos, o sea, de honrar a las canas, de honrar a la anciana, de darle el justo valor y entender que nosotras los jóvenes no nos la sabemos todas, de que definitivamente necesitamos a las ancianas en nuestra vida. Así que, Betsy Lu, gracias por estar aquí. Te quiero pedir ahora que cierres este momento en oración para entonces continuar con la otra parte. Claro que sí, Señor. Nosotras venimos delante de ti pidiéndote que tengas misericordia de nosotras, que nosotras podamos ver claramente, que tú nos enseñes cuáles son las áreas de nuestra vida en las que nosotras no nos hemos sometido a la verdad y la autoridad de tu palabra, Señor. Que tú nos muestres con tu ternura y con tu amor, con esa misericordia que hay en ti, Señor, cuáles son los aspectos que nosotros necesitamos rendir delante de ti en nuestra vida diaria, Señor, en nuestras relaciones, en todo lo que hacemos, Señor, que tú nos enseñes cuáles son las doctrinas equivocadas que hemos creído acerca de ti, de nosotras, de lo que nos rodea, y que de las relaciones sobre todo, Señor, y que nos ayudes a darnos cuenta que te necesitamos, que nos des hambre por tu palabra, que nos des deseos de conocerte, corazones rendidos, y que tú venzas, Señor, toda rebelión, y que tú nos ayudes a desarrollar estas relaciones con las mujeres que tú nos has dado en la iglesia, Señor. Que tú nos des un corazón enseñable para acercarnos a ellas, para invertirnos, para aprender de ellas, Señor, y que tú fomentes en nuestras iglesias locales ese espíritu entre las mujeres de enseñarse unas a otras, amarse unas a otras, de vivir de acuerdo a tu verdad, a tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, y permite que de esta convicción, Señor, brote mucho fruto de mujeres, comenzando con nosotras, que testifiquen que tu verdad es su autoridad, que su propósito es su gloria, y que haya muchas relaciones de mujeres jóvenes y mujeres mayores recordándose esta verdad unas a las otras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, Betsy, tengo varias cosas que anunciar. Y bueno, lo primero es que también tenemos hoy, o sea, 2 recursos recomendados. El primero, obviamente, es el de los 30 días a través del manifiesto, que ahí le vamos a dejar el enlace. Pero Betsy, yo no sé si tú has visto esto que te voy a enseñar ahora, que es nuevo.
El cielo gobierna. El cielo gobierna, la guía de discusión ya está disponible, que es una herramienta complementaria del libro El cielo gobierna. Entonces yo entendí que cabe muy bien a lo que estábamos hablando, señores. Que el cielo gobierna, Dios reina, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que también pueden ir a nuestra página y pueden adquirirlo de manera digital y para Estados Unidos y Canadá en físico, así que puedan ir por allá y pueden entonces adquirirlo. Y quiero hacer un anuncio, Betsy. La semana que viene tenemos otra vez un Arraigadas interactivo, así que las esperamos por aquí, así como hicimos la otra vez que estuvimos compartiendo con todas ustedes y que respondimos sus preguntas. Así que si ustedes tienen preguntas de lo que ha sido el postulado de hoy, lo que hemos hablado o lo que habló Elba con Debbie o Mónica con Yamel o el de la psicología, traigan sus preguntas la próxima semana, donde tendremos un Arraigadas interactivo para poder compartir un poquito más. Sí, no, sí, yo sé que sí, porque entonces me ponen a hacer preguntas y bueno, nada, pero es una forma también de poder conectar con ustedes. El postulado, la escritura es el medio autorizado para responder esas preguntas. Sí, así que nada, Betsy, gracias por estar aquí con nosotros. Siempre Te es amo, un amiga. gozo. Igualmente es un gozo tenerte y nada, sí, vamos a ver si hacemos algo más juntas. Lo que pasa es que miren el tiempo, cuando Betsy y yo nos juntamos, que... Bye. Adiós. Bueno, hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Amén. Un abrazo.